Muchas gracias, Luchi. Gracias por la participación, la introducción a la reunión. Y bien, como decías, la idea es que consideremos algunos aspectos de la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. La verdad que esta sociedad muchas veces a los creyentes nos hacen sentir nos hacen sentir mal, ¿no? Hay muchas cosas que se toman como ciertas, como valederas, como científicas, como probadas, ¿sí? Que contradicen la Biblia y hay muchas cosas que muchas veces eh, ponen un conflicto en nuestro razonamiento, ¿no? Será cierto lo que dice la Biblia? ¿Quién tendrá razón en muchas cosas que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que estamos viviendo en los últimos tiempos? La verdad es que pensaba cuando preparaba esto en la importancia de darle más importancia a la sabiduría del cielo, a la sabiduría de Dios, que a la sabiduría humana. Les invito a buscar en primera carta a los Corintios, era seguro que íbamos a terminar ahí, capítulo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 al 31. Vamos a leer este pasaje muy conocido. El apóstol Pablo le está escribiendo a griegos. La carta de Corinto estaba en Grecia, estaba en Macedonia, y, y a ellos les escribe esta carta. Eh, en Acaya, no en Macedonia, perdón. Y les dice, sí, que ellos normalmente amaban la filosofía, el conocimiento, la sabiduría y muchas cosas que eran muy comunes entre los griegos, y ahora Pablo está formando parte, muchos de ellos, de la iglesia, y dentro de la iglesia había facciones, había divisiones, dentro de la iglesia había eh, peleas, ¿sí? Y había grupos, y entonces el apóstol Pablo les va a decir eso no, hay algo que no está bien, esa sabiduría es la sabiduría humana, ¿sí? Y yo quiero presentarles la sabiduría que, como decía Luchi recién, es la sabiduría que nos da la salvación, la sabiduría que viene del cielo. Dice el versículo 18, porque la palabra, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Bien, por el momento nos detenemos aquí en la lectura. Pablo le está tratando el tema de la división dentro de la iglesia y enfocándose en lo que llama él algo que le va a llamar lo insensato de Dios. Y va a establecer un contraste entre la locura de los hombres, que ellos piensan que es sabiduría, y la sabiduría de Dios, que ellos piensan que es locura. Un contraste entre la verdadera sabiduría de Dios y la supuesta sabiduría del hombre, y entre la supuesta locura de Dios y la verdadera insensatez y locura del hombre. Y vamos a dividir el mensaje en dos partes. Uno, la inferioridad de la sabiduría humana, y la segunda parte es la
superioridad de la sabiduría divina. Vamos a comenzar hablando de que la sabiduría humana es inferior a la de Dios. Como decía al comienzo, la sabiduría, los griegos, perdón, eran muy aficionados a la sabiduría y habían dedicado toda su cultura al estudio de la sabiduría y de la filosofía. Tenían ellos como 50 grupos filosóficos, movimientos que se podían identificar y que competían entre sí por aceptación, por influencia. Ellos, obviamente, los que más tenían alumnos o seguidores eran los más fuertes, y cada uno tenía su punto de vista sobre temas cruciales filosóficos como el origen del hombre, el significado, el destino, la relación del hombre con los dioses, que tenían muchos dioses, y ellos estaban enamorados de su filosofía. Precisamente filosofía quiere decir amor a la sabiduría, y creían que eso era lo más importante a lo que el hombre se podía dedicar, ¿sí? La filosofía les proveía a ellos de una visión del hombre inventada por el hombre, sobre qué era la vida, cuáles eran los verdaderos valores, las relaciones, el propósito, el destino del hombre. O sea, todo lo que ellos hacían, todo lo que ellos creían, lo habían inventado ellos, ¿sí? Y había tantas filosofías como filósofos, y las personas tendían a agruparse detrás de los favoritos y discrepaban entre ellos, se peleaban cuál era la filosofía más importante, la más verdadera, la más confiable. Y por supuesto había grupos que se peleaban con otros grupos, estaban divididos. Porque no había una norma absoluta sobre la verdad. Porque ¿quién ponía la regla? ¿Quién podía decir qué es la verdad y qué no en un mundo que no conocía a Dios? Entonces las ideas entre el bien y el mal estaban basadas solamente en la opinión humana. Ahora, cuando muchos de estos griegos se convierten y entran a formar parte de la iglesia local, llevan mucho de este conocimiento previo y de este partidismo a la iglesia, porque no es que se resetea la memoria como las máquinas y comenzamos una nueva vida. Es cierto, comienza una nueva vida, entra el Espíritu Santo, hay luz, hay verdad, pero hay carne y hay muchas cosas que ellos todavía se aferraban a las creencias, de alguna manera, a la anterior filosofía pagana, y por otro lado veían bien hacer grupos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de fulano, como algo normal porque anteriormente habían vivido eso, ¿sí? Así que les costaba desprenderse de su amor por la filosofía humana. Habían confiado en Cristo, es cierto, ellos eran salvos por la obra de la cruz, habían obtenido el perdón de sus pecados, pero querían añadirle cosas a lo que Dios había hecho por ellos. Y aunque los hombres avanzaron mucho en su conocimiento, llegamos a la Luna, a Marte, podemos explorar mucho más allá de lo que nos imaginamos el universo que Dios creó, y hacemos grandes inventos y seguramente la vacuna para el coronavirus y tratamiento para esta enfermedad van a aparecer y muchísimas cosas buenas, y aunque es cierto que el hombre ha avanzado mucho, en realidad, nosotros, los cristianos, no necesitamos la sabiduría humana para sentirnos bien ni para desarrollarnos nosotros como personas. Podemos decir que la sabiduría humana es innecesaria porque nosotros somos hijos de un Dios que es mucho más sabio. Y es engañosa la sabiduría del hombre porque en muchas cosas está equivocada y contrasta en muchas cosas con lo que enseñan las escrituras e inducen al error y muchas veces producen confusión y división. Por lo tanto, la sabiduría del hombre no es confiable, porque lo que hoy se conoce, mañana se sabe que ya no es así. Sin embargo, hoy todo el mundo dice esto es así y mañana se va a saber que no lo era. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre se basa en una visión y en un conocimiento limitado. Nosotros no vemos más allá que nuestros ojos y conocemos solamente lo que tenemos por delante. Por lo tanto, la sabiduría del hombre no es fidedigna, no es confiable, sino que es incluso hasta especulativa muchas veces. Se sacan conclusiones basándose en conclusiones y en otras conclusiones, y esto muchas veces es como un gran castillo de naipes, y el último que está llegando arriba de pronto se derrumba todo. Eso es lo que ofrece la sabiduría del hombre. Y la sociedad nuestra está atraída por la filosofía, por muchas filosofías.
quizá no en la forma de los antiguos griegos, aunque hoy hay filósofos y hay escuelas de filósofos, pero la sociedad tiene otra forma de ver y entender la vida y de comprender sus valores, y que muchas veces son contrarios a la vida, a la cosmovisión del creyente que deberíamos tener los creyentes y a los valores que deberíamos tener nosotros. El mundo está cautivado y admira al hombre, a la sabiduría humana y a los deseos y a las aspiraciones del hombre. ¿Sí? Y el hombre está continuamente removiendo sobre, tratando de entender por sí mismo qué es la vida, qué es el hombre, de dónde viene, a dónde va, qué debemos o podemos hacer con nuestra vida. Algunos dicen que no podemos hacer nada, si existe otra vida más allá, si existe Dios, y todas estas cuestiones son reales en el día en que vivimos nosotros, ¿sí? Porque es como que nuestra sociedad ha endiosado a la opinión humana. Y aunque las opiniones humanas cambian constantemente, a veces desaparecen o aparecen nuevas, quiere decir que la anterior no era real, son insuficientes, son conflictivas, son contradictorias muchas veces, porque lo que enseña una muchas veces se contradice con el otro, pero a pesar de todo el hombre sigue poniendo su fe en ellas. ¿Y por qué lo hace? Porque ha decidido rechazar a Dios. Ese es el propósito, ese es el único motivo. El hombre ha dejado fuera de la ecuación a Dios y entonces da vuelta sobre sí mismo y sobre su opinión y establece pautas y normas y establece conocimientos y los cree, ¿sí? Y muchas veces simplemente son pensamientos y conclusiones basados en teorías humanas. Y muchas veces la iglesia puede caer en este tipo de pensamientos cuando la verdad bíblica no es predicada convenientemente. Las ideas humanas muchas veces acomodan las escrituras a lo que piensa la sociedad. ¿Sí? En muchas iglesias no se habla del pecado, no se predica la cruz. ¿Por qué? Porque ofende. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, bueno, yo lo lamento si se ofenden, pero les tengo que llevar la sabiduría de Dios y es predicar a Cristo crucificado. Sin embargo, en muchas iglesias que se llaman cristianas hay mucha alabanza, digamos, mucha demostración externa, pero muy pocas escrituras, y para que la gente no se vaya, se acomodan las escrituras a lo que la gente quiere escribir. Y el versículo 17, que no lo leímos, Pablo ya había empezado a tratar este tema, la sabiduría de las palabras del predicador. Dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, ¿sí? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es que la palabra de Dios es la verdadera sabiduría. Y es la única sabiduría confiable y necesaria. Y allí vamos a encontrar en la Biblia toda la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos y que nosotros necesitamos. No hay que agregarle nada a la Biblia. No hay que agregarle sabiduría humana porque siempre se queda corta en relación a la palabra de Dios y muy a menudo, la contradice y la distorsiona. ¿Sí? Lamentablemente muchos predicadores se esfuerzan mucho en adoptar herramientas humanas para predicar, en vez de profundizar en el estudio de las escrituras, estudian oratoria, toman elementos de la psicología, del mercadeo, de la persuasión, de la sugestión, de la técnica, de la tecnología, ¿sí? Pero poco Biblia y muy poca oración. Entonces su mensaje puede llegar a ser fluido, entendible, pero sin poder. La sabiduría humana que está tipificada por la filosofía siempre fue una amenaza para la revelación, ¿sí? Siempre fue una amenaza para la revelación. El falso modernismo, o sea, que tanto daño le hizo a la iglesia, tiene su origen en el momento en que el hombre se vuelve y sale de la revelación de Dios para volverse al pensamiento humano. ¿Sí? Pero no es algo nuevo, es moderno, es muy viejo y es lo que hizo
Satanás con Adán y con Eva, cuando le dijo con que Dios les ha dicho tal cosa, y lo saca de la palabra, lo saca de la promesa, lo saca de la advertencia, para decirle, pero yo les digo que Dios les está mintiendo, y el hombre muerde el anzuelo, como veíamos el otro día, ¿sí? Cuando Moisés hablaba del anzuelo, de la verdad, y come de esa fruta, y hace algo, ¿sí? Por su propia voluntad, alejándose de la voluntad de Dios. ¿Quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? El Señor Jesucristo dice que fue Moisés. Sin embargo, la crítica racionalista dice que no pudo haber sido Moisés. ¿El universo fue creado en 7 días o no lo fue? Muchísimas personas racionalistas dicen que no pudo haber sido tal como lo refiere la Biblia. ¿Hubo diluvio o no hubo diluvio? ¿Existió el diluvio? ¿Pudo haber cubierto? Sí, hubo diluvio, porque la Biblia lo dice. Sin embargo, muchísimas personas dicen que no. Y saben que también muchos que enseñan la Biblia le han quitado a la Biblia todos esos elementos míticos, como le llaman ellos, milagrosos, que no tienen explicación por el raciocinio, por la racionalidad, por el pensamiento del hombre, para dejarlo a un costado, para decirle que eso forma parte de algo que no forma parte del mensaje de Dios, sino que es podríamos decir, un agregado para darle forma a lo demás. ¿Sí? Sin embargo, la Biblia tiene la verdad. ¿Sí? Yo no me quiero pelear con la tía Carol, pero la psicología también forma parte de algo filosófico. Y no estoy en contra de los psicólogos, y debería haber muchísimos psicólogos cristianos, pero está basado fundamentalmente en lo filosófico, porque habla de lo emocional, ¿sí? Y ningún psicólogo que no conozca a Dios puede llegar al verdadero problema del hombre. Ninguno puede llegar a conocer cuál es el verdadero problema del hombre. Puede explicar por qué un hombre se pelea con otro hombre, cuáles son las consecuencias, pero nunca va a llegar a descubrir que el pecado es el verdadero problema, a no ser que tenga a Dios en su corazón. Por eso animamos a que haya muchos de estos, sí, pero ¿cuántas veces un psicólogo transforma una vida y la aleja completamente de Dios porque le enseña a cargar con una culpa y a deshacerse de ella, cuando la culpa quizás sea la única forma en que esa persona pueda llegar a los pies de Dios? Sin embargo, ningún psicólogo puede descubrir el pecado como una infracción a la ley de Dios, a menos que conozca a Dios. ¿Sí? Puede lidiar con los sentimientos de pecado, de culpa, pero no va a identificar el problema, ni le va a dar el remedio, ni lo va a llevar a la cruz, porque no conoce ese camino, porque no conoce ese problema, ¿sí? Y solamente trata lo periférico y trata lo sintomático, los problemas, ¿sí? Físicos, mentales, sociales, económicos, pero la palabra de Dios es la única que puede identificar al pecado, y solo su perdón puede eliminar al pecado. Y la obra de la cruz hace eso. ¿Sí? Por eso la sabiduría del hombre es inferior a la sabiduría de Dios, porque con la sabiduría del hombre nunca un hombre llegará a Dios. Y lo dice clarito el apóstol Pablo cuando dice, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No conoció a Dios. Es imposible que el hombre por su pensamiento pueda llegar a conocer a Dios y llegar a entender que está lejos de Dios y que es pecador. Y la obra de la cruz es la única obra que puede quitar el pecado del medio y darle el verdadero remedio que esa persona necesita. Por eso, tía Carol, siga con su trabajo, ¿sí? Porque entendemos muy bien que tu mensaje está basado en la obra de la cruz de Cristo, y podés llevar a las personas a conocer el verdadero problema que tiene. La teología también muchas veces cayó en esto de la filosofía y de la sabiduría humana. ¿Cuántos predicadores le quitaron, como decíamos recién, lo milagroso a la Biblia? Porque no lo pueden explicar, porque la gente no lo cree, ¿sí? Entonces dijeron, es mito, dejemos todo lo demás y prediquemos lo que la gente quiere escribir. Entonces, el hombre hace su propio Dios, crea un Dios imaginario, un Dios a su propia imagen, en vez de ser el hombre imagen y semejanza de Dios, ha hecho un Dios a imagen y semejanza suya para su propia satisfacción. Sin ninguna excepción, la sabiduría humana
eleva al hombre y rebaja a Dios. Siempre está al servicio del orgullo, de la independencia del hombre. Y la razón por la cual al hombre le gusta eso es porque apela a su orgullo, a su ego humano. ¿Sí? No podemos dejar de decir que la ciencia, vuelvo a decir, ha realizado descubrimientos notables, proezas a lo largo de los siglos. La ciencia y la tecnología han ayudado a que haya numerosos productos, máquinas, instrumentos, medicinas, procedimientos que contribuyen al bienestar humano. Pero si buscamos respuestas acerca de la vida o sobre la moral, qué es bueno, qué es malo, el conocimiento humano no nos va a ayudar. Pues si queremos saber cuál es el significado y propósito último de la vida, cuál es la fuente de la felicidad, cuál es la fuente del gozo, de la realización, de la paz, hay que ir por fuera de las mentes humanas, ¿sí? Porque ninguna mente humana puede describir eso. Los intentos del hombre por encontrar esas respuestas por sí mismos están condenadas al fracaso, dan vueltas y vueltas y vueltas dentro de su propio fracaso, porque no tiene los recursos, ¿sí?, para llegar a entender a Dios, porque a duras penas puede llegar a entenderse en parte a sí mismo. ¿Cómo puede el hombre natural llegar a entender a Dios? Por lo tanto, decimos que la sabiduría humana es inferior a lo de Dios. Podemos decir que está en bancarrota comparándose con la de Dios. Pero en segundo lugar vamos a ver la superioridad que tiene la sabiduría humana. En el versículo 18 que leímos, dice la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bueno, comienza el mensaje de la cruz, dice, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Es ridículo, no puedes creer en un hombre que murió en una cruz hace 2000 años, te puede llegar a salvar y perdonar los pecados. Es ridículo. Pero Pablo dice, para nosotros los que creemos, Cristo es poder de Dios. Que Dios haya tomado forma humana, que Dios haya sido crucificado, que Dios resucitara y que de ese hecho hoy me provea perdón para mis pecados, entrada al cielo, están locos, los creyentes están locos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no deja lugar para el mérito humano, para el logro humano, para el entendimiento humano, para el orgullo humano. La palabra de la cruz es locura, dice, para el hombre que se pierde. Incluye eso todo el mensaje y la obra del Evangelio, el plan y la provisión de Dios para la salvación del hombre, ¿sí? Porque todo esto tiene como centro la cruz. La cruz de Cristo es el centro de todo lo que Dios hizo por nosotros. Por eso es locura para los que no creen. Y por eso la rechazan. Y por eso se pierden. Pero Pablo no cambió el mensaje por eso. No lo hizo más aceptable a su auditorio para que no se sientan mal, para dejarlos satisfechos a los muchachos que les gusta escuchar filosofía. ¿Sí? Los corintios ya tenían suficiente filosofía. Lo que ellos necesitaban era el Evangelio. La sabiduría humana no puede entender la cruz. Miren, pensaba que ni Pedro, que era uno de los discípulos más cercanos, entendió la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 16 Mateo, él le dice al Señor Jesús, nunca te acontezca eso, ¿cómo es que vas a tener que ir a la cruz? Tenete compasión. Y el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no estás entendiendo. Y cuando la noche que el Señor Jesucristo fue entregado, Pedro agarra una espada, un cuchillo, y le corta la cabeza. Pedro quería cortar la cabeza, no quería cortar la oreja a Malco, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque quería evitar que lo arrestaran al Señor Jesucristo y que fuera a la cruz. Fue recién después de la resurrección y después del descenso del Espíritu Santo que Pedro entendió y aceptó el propósito de la cruz. ¿Sí? Entonces decimos que la sabiduría es superior a la de Dios. En primer lugar porque es permanente. ¿Sí? Permanente. 4 motivos. Primero, permanente. 1 Corintios 1, 19 y 20, lo leímos, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El disputador de este siglo. ¿Sí? ¿Dónde están? Una cita de Isaías 29, 14, cita aquí el apóstol Pablo. Si ustedes van a Isaías 29, 14, allí Dios le dice al pueblo que lo iba a probar. Yo voy a excitar
la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Cuando Isaías está escribiendo esto, había un rey que se llamaba Sennacherib, que estaba planeando invadir Jerusalén y conquistar Judá. ¿Se acuerdan? Llega con un gran ejército y con un gran orgullo, porque había destrozado a todos los otros enemigos, y llega a la ciudad de Jerusalén, le manda cartas y palabras grandilocuentes contra Dios y contra la ciudad y contra todo, y Dios le dice a través de Isaías, Dios le dice a Ezequías, no te preocupes, ¿sí? Porque los planes de este rey van a fracasar. No va a ser por tu estrategia, oh rey Ezequías, sino va a ser por una intervención milagrosa de Dios. Bueno, después lean la historia, está en Reyes, en Crónicas y en Isaías 36 en adelante. ¿Sí? Un ángel esa misma noche destruyó 185.000 soldados y el rey se volvió avergonzado, dice, a su pueblo, a su tierra, y en el templo de su Dios los hijos lo iban a matar. Todos los seres humanos tenemos la tendencia a hacer cosas y resolver nuestros problemas y pelear nuestras batallas utilizando nuestra inteligencia, nuestro poder. Pero el ingenio y el poder humano muchas veces entorpecen la acción de Dios, obstaculizan la obra de Dios. Una de las cosas que mantiene a muchas personas alejadas de Cristo, alejadas de la Biblia, alejadas de la salvación, es que no están de acuerdo con lo que la Biblia dice. Sencillamente, ellos dicen, no, yo pienso otra cosa, no coincido con la forma de pensar. Y aunque reconozcan que sus pensamientos y sus creencias son poco estables, esperan que pase lo mejor en vez de aceptar lo que dice la Biblia. Como dice Pablo escribiendo a los romanos, dice, han decidido dejar afuera a Dios y Dios los ha entregado, ¿sí? A distintos grados de bajeza hasta llegar a deshonrar sus propios cuerpos y enorgullecerse de eso y enorgullecerse de aquellos que también lo hacen, como nuestra sociedad al día de hoy, ¿no? Muy parecida. Entonces el apóstol le escribe a los Corintios y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde están los inteligentes que tienen todas las respuestas? ¿Sí? Me hacía acordar a cuando Job, con mucha orgullo de su parte, él decía, yo quisiera hablar con Dios, me presentaría delante de Dios, y cuando Dios aparece dice, ¿quién es este que estaba preguntando por mí? ¿Dónde estabas tú cuando yo construía el mundo? Y allí lo empieza, ¿no? Le hace preguntas, que demuestran que no era nada. Ahora dice, mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿sí? Porque la verdad yo de oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué avances le produjo a la sociedad el gran conocimiento del hombre? ¿Sí? Somos más instruidos, pero menos morales. Tenemos más medios, pero somos mucho más egoístas. Tenemos más medios de comunicación, pero cada vez nos llevamos peor. No hemos cambiado nada. ¿Sí? La sociedad se considera más evolucionada que cuando vivía en las cavernas, ¿verdad? Hoy tenemos tenemos la ideología de género, donde podés elegir qué ser, ¿sí? Qué ser, cuándo dejar de serlo o dejar de no ser, qué sé yo. La ideología de género, tenemos la nueva tendencia a cómo criar a nuestros hijos. La Biblia dice utiliza la vara, que no le va a hacer daño, le va a hacer bien, no podemos tocar a un hijo. La educación sexual integral, ¿sí? De nuestras escuelas, que es un orgullo para los argentinos. La agenda LGTBHIQ, ¿sí? Todo lo que se te ocurra. La falsa tolerancia, sí, yo te tolero si vos me tolerás, pero si yo te hablo de Dios no me tolerás. Llamarle bueno a lo que es malo, llamarle malo a lo que es bueno. Estamos más evolucionados. Y ojo, ¿no? Ojo que aquellos que están en contra de esto son retrógrados, son anticuados, arcaicos, están equivocados, fundamentalistas, esa es una palabra que utilizan mucho, porque nosotros decimos que tenemos la verdad.
En Isaías capítulo 19, Dios le pregunta a Egipto, ¿dónde están tus sabios? ¿Dónde están tus sabios? Ellos hicieron errar a Egipto. ¿A dónde te llevaron tus grandes pensadores? Saben que la humanidad nunca ha estado tan cerca de su autodestrucción, de su bancarrota moral, espiritual, de su confusión, de su corrupción más grande. La sabiduría del hombre puede ver la causa inmediata del problema, pero no la raíz, que es el pecado, como decíamos hace un ratito. Puede identificar al egoísmo y decir que sí, la verdad que produce injusticia, pero no lo puede erradicar. Puede distinguir el odio como una causa de miseria en las personas, sí, pero no lo puede quitar. Puede describir cuando el hombre no se lleva bien con el hombre, pero no puede saber por qué el hombre se lleva mal con Dios. En cambio, Dios enseña todo sobre el hombre y su mensaje es permanente, es actual y describe al hombre del siglo XXI como al hombre de las cavernas, como al hombre de la edad patriarcal, porque Dios no cambia, porque Dios no cambia y el mensaje de Dios no cambia. Y Dios dice que todo lo que el hombre hace alejándose de la sabiduría de Dios será para daño de sí mismo. No solamente es permanente la sabiduría de Dios, sino también el apóstol habla del poder de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Dios se aseguró, dice el apóstol Pablo, de que el mundo no lo conociera por medio de la sabiduría, y entonces utiliza la predicación ridícula para el mundo del Evangelio para salvar a las personas. A pesar de todo el conocimiento que tenían los corintios y que tienen los hombres de la actualidad, ninguno llegó a conocer a Dios. Los atenienses, que eran los vecinos, eran griegos también, tenían mucho conocimiento y habían llegado a conocer, entre comillas, a muchos dioses, pero no al Dios verdadero. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Hechos capítulo 17 recorría y veía al Dios fulano, mengano, sutano y un altar al Dios no conocido? ¿Verdad? Entonces el apóstol Pablo dice, veo que son muy religiosos, tienen muchos dioses. Y hay uno que dice al Dios no conocido. Bueno, fue necesario que Pablo les presentara a Dios, al Dios no conocido, pero Pablo lo hizo con la predicación del Evangelio, no lo hizo de otra manera. Cuanto más aumenta el conocimiento en nuestra sociedad, cuantas más filosofías hay, a la par hay un aumento desproporcionado de los problemas del hombre. El odio, las desigualdades, las guerras, la incomprensión, los problemas familiares, la soledad, los problemas mentales, las adicciones, qué decir, la discriminación. Porque la sabiduría humana no puede hacer nada para cambiar a la persona, no tiene poder. Miren, yo pensaba, hoy tenemos leyes que tipifican cuando un hombre mata a la mujer y ya no se llama homicidio, ahora se llama femicidio y tiene más pena que si fuera un homicidio. Así todo, no han bajado los femicidios. La sociedad dice vamos a distribuir preservativos a todo el mundo para que los jóvenes puedan tener sexo y no tengan hijos, así todos hay embarazos no deseados, porque el hombre no puede hacer nada para cambiar al hombre. El plan de Dios, en cambio, implica salvar a la humanidad, pero no del conocimiento, no a través del conocimiento humano, sino a través de un mensaje que es locura, que es necedad. ¿Sí? Dios decidió salvar sencillamente a los que creen. Pero eso es ridículo para el hombre sin Dios, es que Dios decidió que todos aquellos que quieran cambiar su propia sabiduría por la sabiduría de Dios, Él les va a ofrecer ser transformados, regenerados, santificados, justificados, nuevo nacimiento, nueva vida a través de la cruz de Cristo. Y esa locura, esa ridiculez, es la única esperanza que tiene el hombre. Dios no espera que los hombres vayan a Él por medio de la sabiduría humana. Dios los quiere salvar por medio de la predicación sencilla del Evangelio, sin adornos, sin complicaciones, lo que no deja lugar a la sabiduría de los hombres para sus obras, para su gloria. Los judíos manifestaban su incredulidad buscando señales.
a pesar de todas las señales y milagros que el Señor hizo delante de ellos y le rechazaron, porque en su mente ellos estaban esperando un Mesías reinante y glorioso, y no uno débil, avergonzado y clavado en una cruz. Los griegos, en cambio, esperaban pruebas intelectuales, pero no para descubrir la verdad y seguirla, sino para escuchar algo nuevo, discutir sobre ideas nuevas. La sabiduría que ellos buscaban no era la divina, la sabiduría eterna, sino la humana, la temporal, la novedad. Los dos grupos, ¿sí? Aquí están representándonos a todos, porque todos somos o judíos o gentiles. Pablo había sido un intelectual, era un racionalista, era una persona que pensaba, pero era un fervoroso creyente en Dios. Por lo tanto, Pablo estaba dispuesto, como dice acá el versículo 23, a predicar a Cristo crucificado como la única señal verdadera para los buscadores de señales, que eran los judíos, y la única sabiduría verdadera para los griegos que estaban detrás de la sabiduría. El único mensaje que los cristianos tenemos que proclamar es el mensaje de la cruz. Para aquellos que sencillamente creen, Cristo se transforma en poder y sabiduría de Dios. Para el judío incrédulo, Cristo es un tropiezo, pero para el judío creyente, Cristo es su Salvador. Para el griego incrédulo, el mensaje de la cruz es locura. Cristo es locura, pero para el griego creyente, Cristo es su Redentor, porque el Evangelio es el verdadero poder, no es de los hombres, sino para los hombres. Es el poder de salvación del pecado, de la libertad de Satanás, de la vida eterna en la presencia de Dios. Así que no solamente es permanente, sino también es poderoso. Y entonces el apóstol nos habla de una paradoja. ¿Saben lo que es una paradoja? Es una idea que parece envolver una contradicción, pero que puede estar encerrando una verdad. Una paradoja es eso. Quizás Pablo está pensando en la membresía de la iglesia, la conoce la iglesia de Corinto. Y entonces el versículo 26 le dice, miren hermanos vuestro llamamiento, dice, no son muchos según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió. Bien, Pablo está haciendo un repaso de las familias de la iglesia en Corinto, y le recuerda que había muy pocos miembros que eran famosos o acaudalados o educados, poderosos, influyentes, cuando creyeron en Cristo. Es probable que si había alguno, después de creer en Cristo, perdieron mucho de esa influencia precisamente por haber creído en Cristo. Pero lo interesante de esto es que Dios no anda buscando personas importantes. A veces vemos a predicadores que le predican a famosos porque creen que si ganan un famoso, detrás del famoso va a venir mucha gente, como cuando lo siguen al famoso a sus recitales, si vienen a la iglesia lo van a seguir a la iglesia, entonces la iglesia va a estar abarrotada. No, Dios no busca personas importantes o sobresalientes para salvar. Busca a todos, es cierto. No vamos a decir que esas personas Dios las desecha. No anda, pero Dios no está buscando millonarios, porque la plata es de Dios, atletas, artistas, políticos. Precisamente, muchas veces estas personas, eso que lo hace estar a la cabeza del mundo, lo hace estar a la cola en cuanto a Dios. Porque Dios busca una fe sencilla, una fe plena. Y a estas personas les hace muy difícil confiar como confía una persona que no tiene todas esas cualidades, por el orgullo, por sus éxitos, ¿sí? Sus habilidades, que muchas veces los alejan del reino. Por eso la sabiduría de Dios es una paradoja, ¿sí? Porque en el diccionario humano fortaleza es fortaleza, debilidad es debilidad, inteligencia es inteligencia, ¿verdad? Pero en la economía de Dios, aquellas cosas que parecen ser las más fuertes son las más débiles, y las que parecen ser más débiles son las más fuertes. Lo que aparece como sabio, para Dios es locura. Y lo que aparece como locura es sabio para Dios. ¿Sí? Un creyente sencillo, quizás hasta sin educación formal, sin grandes habilidades,
pero que confió en Cristo como su Salvador, que lee la Biblia, que le cree a la Biblia y que sigue humilde y fielmente al Señor, es mucho más sabio que el brillante doctor en filosofía, graduado en las mejores universidades, reconocido académicamente en todo el mundo, con títulos suficientes para empapelar un salón, pero que se burla del Evangelio. Ese hombre es mucho más sabio que este otro. Porque el creyente sencillo conoce el perdón, conoce el amor, conoce la gracia, la vida, la esperanza, conoce a Dios y puede ver la eternidad y puede entregarle su vida a Dios. El creyente no sabe nada aparte de sus libros o de lo que su propia mente le dicta, no ve más allá de lo que él edificó, construyó, y para Dios es un insensato que no sabe nada. Me acordaba de ese texto de Apocalipsis capítulo 3, verso 17, cuando el Señor Jesucristo le escribe la carta, la última carta a los de la Odisea, y él le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? Tú dices una cosa, pero yo digo de ti otra cosa. El mundo mide la grandeza mediante muchos criterios, la inteligencia, la riqueza, el prestigio, la fama, la posición, cuánto gastan en sus casas, cuánto gastan en sus coches, cuántos coches tienen, cuánto dinero muestran hacia las cámaras. Cosas a las cuales Dios determinó poner al final de todo. Dios revela la grandeza de su poder con los don nadie como vos y yo. ¿Sí? Y diciendo que los don nadie de este mundo son personas importantes para Dios. Fíjense lo que él dice cuando habla de Juan el Bautista, y él da la evaluación de Dios de cuál fue la persona más importante que vivió sobre la tierra. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Despreciado por todos, o sea, llevado a la cárcel, ¿sí? Pero después sigue el texto, hay un punto y coma. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Otra paradoja. Gracias a Dios que eligió a lo necio del mundo, a lo vil del mundo, a lo despreciado, a lo menospreciado, porque él me escogió a mí. Y a través de esa elección, él puede avergonzar a los sabios, a lo fuerte, a lo que es, para mostrar que no es. Pero por último está el propósito de la sabiduría de Dios. Verso 29 al 31. ¿Sí? El propósito es, como resultado, dice, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Nadie puede jactarse en la presencia de Dios. Es el primero y principal de los propósitos de la sabiduría, es darle la gloria a Dios. Nadie jamás tendrá una razón para jactarse en la presencia de Dios, porque todo fue por gracia. Todo por gracia. Pero Dios también tiene un propósito para los que salva. Y el versículo 30, ¿sí? Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí? Dios nos unió a Cristo Jesús y la sabiduría de Cristo Jesús es nuestra, ¿sí? Nos hizo justos, nos hizo santos y pagó por nosotros. O sea que Dios reemplaza la sabiduría propia por la sabiduría suya. Y los creyentes podemos decir sin orgullo, sin jactancia, pero lo podemos decir que hemos sido hechos sabios en Cristo Jesús. Somos sabios en Cristo Jesús, porque Dios nos concedió esa sabiduría que es eterna, que es verdadera, que es permanente, que es poderosa. ¿Sí? La sabiduría de Dios ingresa instantáneamente. ¿Se acuerdan cuando Salomón le pide a Dios sabiduría y Dios lo hace, la persona más sabia? Bueno, por estar en Cristo nosotros fuimos hechos sabios. Y lo primero que aprendemos es que el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Eso es lo primero que aprendemos.
que el propósito de nuestra vida es darle gloria a Dios, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que hacemos, finalmente tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Sí? Conocer a Él, todo lo que Dios es, sus atributos, su naturaleza, su ser. Pero no es algo estanco, sino que, como dice Pablo en los Efesios, él oraba para que crezcamos en el conocimiento de la gloria de Dios. La persona sin Dios no puede recibir la sabiduría de Dios. La persona sin Dios, por más que tenga títulos académicos y que esté reconocido mundialmente, vive solo para el momento, no tiene idea ni de dónde viene, ni a dónde va, ni qué es lo que está haciendo acá. Sin embargo, la persona más sencilla y con menos educación formal, pero que pone humildemente su vida en manos de Cristo, recibe la verdad de todas estas cosas. Él conoce lo que todos los sabios y filósofos de todos los tiempos no han sido capaces de descubrir. El Señor Jesucristo nos ha sido hecho sabiduría, nos ha sido hecho justificación, somos hechos justos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios justifica al impío que cree. Y eso es lo que Dios hizo a través de la obra de la cruz. No solamente nos hizo sabios, nos hizo justos, pero no solamente nos hizo sabios, nos hizo justos, nos hizo santos. En Cristo Jesús recibimos la santificación. Y santificar es apartar. Estamos apartados para el uso exclusivo de Dios. Cuando nosotros tenemos dentro nuestro la simiente de Dios, ya no vamos a vivir pecando. Podemos caer en el pecado, pero no va a ser algo permanente. Y a medida que vamos creciendo en nuestra vida espiritual, va a ir disminuyendo la frecuencia del pecado porque vamos a ir entregando más y más de nuestra vida. Esa justicia que se acreditó en nuestro favor es nuestra en la práctica, ¿sí? A través de la santificación. Y el Espíritu Santo que está en nosotros transforma nuestra realidad a través de su poder en ese modelo que se nos presenta, que es el modelo del Señor Jesucristo. Por supuesto que la santidad será absoluta y completa, lo mismo que el conocimiento, cuando Cristo venga a buscarnos a cada uno de nosotros. Finalmente, el Señor Jesucristo también es redención. Nosotros recibimos la redención, que es la liberación mediante el pago de un precio. ¿Saben qué? Hermanos, ya con esto termino. Nuestro Dios es un Dios sabio y su sabiduría es muy superior a la humana. La sabiduría de Dios ha sido transferida a nosotros, por medio de ella somos sabios. Pero ¿cómo nos apropiamos de esa sabiduría? A través de su palabra, de la lectura, del estudio, a través de creerla, a través de obedecerla, a través de ponerla en práctica, ¿sí? A través de que profundizamos en ella. La Biblia es un libro maravilloso, milagroso. La Biblia es un organismo vivo, ¿sí? Que toma posesión de nosotros y nos hace sabios cada día más. No precisamos de la sabiduría humana. Obviamente no estoy en contra de estudiar. Por favor, no me entiendan eso. Hay que estudiar, hay que prepararse, todo lo que podamos hacer para desarrollar nuestro ministerio en todos los ámbitos. Pero no podemos confiar en la sabiduría humana. Vuelvo a decir que la sabiduría humana es innecesaria, no la precisamos nosotros, precisamos la otra sabiduría. ¿Sí? Es engañosa, no es confiable, ¿sí? No es fidedigna, cambia y es especulativa, está basado sobre pensamientos humanos. Dios nos ha dado su sabiduría. ¿Para qué? Para que glorifiquemos a Dios. No tenemos ninguna base para nuestro orgullo, para nuestra jactancia, porque no merecíamos nada, ni ganamos nada, ni producimos nada que valga la pena para Dios. La sabiduría del hombre no puede producir nada de todo esto, solo puede producir orgullo, incomprensión, conflictos y divisiones. Eso es lo que produce la sabiduría del hombre. En cambio, a través de la sabiduría eterna de Dios, Dios le ha placido salvarnos. No había nada bueno en nosotros. Miremos nuestras vidas, no había nada, nadie daba nada por nosotros, ni en el mundo, ni ante Dios había nada pero Dios le ha placido amarnos, llamarnos y salvarnos.
así que la gloria solamente le pertenece a Él. Que el Señor nos bendiga.